Bendiciones, hermanas. Así como estamos, antes de leer el versículo central, voy a dar un ejemplo de qué no es el Evangelio. El Evangelio en esta época moderna, para muchas iglesias, es una especie de terapia psicológica llena de mensajes motivacionales, prosperidad, promesas de bienestar económico, sanidad, milagros, y todo va centrado en la calidad de vida del hombre. Pero nuestro versículo de 1 Corintios 15:3, les invito a abrir sus Biblias. Primera de Corintios 15:3. Nos responde a esta pregunta: ¿qué es el Evangelio? Y dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pueden tomar asiento. Este es un pasaje clave del Evangelio. Es el mejor resumen del mismo en toda la Biblia. Pero, ¿cuál es el origen de la palabra evangelio? El evangelio es una palabra de uso común en el mundo greco-romano. No fueron los cristianos los primeros en usar esta palabra. En la época de nuestro Señor Jesucristo y Pablo se usó en contextos donde no tenía nada que ver con lo religioso. La palabra evangelios significa buena noticia. Es una palabra griega convenida con el sufijo eu, que significa bueno o gozoso. Por eso, cuando una persona quiere morir tranquila, se utiliza la palabra eutanasia, que significa buena o gozosa muerte. Y angelo, que significa anuncio o noticia. El Evangelio es un evento que trae noticias significativas. Por ejemplo, cuando una pareja se entera por medio de análisis que van a ser padres, esa noticia cambia sus vidas y ya nunca vuelven a ser los mismos. Un ejemplo histórico es que cuando Grecia derrotó al Imperio Persa en la batalla de Maratón en el año 490 a.C., el general Milcíades decidió mandar al soldado más veloz, el corredor Filípides, para anunciar este evangelio a los atenienses. Cuenta la historia que Filípides corrió 42.5 kilómetros. Cuando llegó a la ciudad solo pudo decir «hemos vencido» y cayó muerto. Imagínense lo que esa noticia produjo a favor. Entonces, el evangelio es un anuncio de algo extraordinario, algo trascendente, que ha ocurrido a favor de personas o un grupo de personas que traerá cambios en su vida significativamente. El cristianismo es el anuncio de la proclamación de la gran victoria de la obra que Dios ya hizo a favor de pecadores en la cruz del Calvario. No es un consejo, es un anuncio, algo que debe ser recibido por fe. Los hechos que van en torno al Evangelio giran alrededor de una sola persona. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día. Si se pudiera probar de alguna manera que uno de estos hechos no ocurrieron, el Evangelio perdería su razón de ser. El Evangelio no tendría sentido sin la resurrección. El Evangelio gira en torno al problema del pecado. 1 Corintios 15:3 nos lo dice. La noticia que tiene que ver con el más serio problema es que el ser humano no ha podido vencer jamás el pecado. Si nuestro problema fuese económico, Dios hubiese mandado un economista. Si nuestro problema más serio fuese emocional y psicológico, Dios hubiera mandado un psicólogo celestial.
Si nuestro problema fuese de salud, Dios hubiese mandado un médico. Pero Dios nos envió un Salvador, porque el más serio de tus problemas y de mis problemas es el pecado. Hemos transgredido la ley de Dios. Hermana mía, ¿cómo te sientes cuando la justicia de Dios es burlada? Sobre todo cuando tú has sido la agraviada. ¿Acaso eso no te indigna? Que en este mundo los jueces pueden ser comprados o que cualquier delincuente pueda hacer de las suyas. ¿Cómo te sientes? Te sientes indignada, obviamente. ¿Tú sabes por qué te sientes así? Porque fuimos creadas a imagen de un Dios santo, justo. Un Dios que no pasa por alto las transgresiones contra la ley moral y será juzgado ante el tribunal. Hebreos 4:13 dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de a quien tenemos que dar cuentas. Ninguno puede salir inocente. En el tribunal de tu conciencia sabes que eres una pecadora. La buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados, dice Pablo. Siendo Dios, Cristo se hizo hijo de hombre para vivir una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios y luego morir en una cruz en lugar de aquellos que violaron la ley e incontables veces el Señor vino a salvar. Cristo vino a hacer con nosotros un cambio de expediente. Eso es el Evangelio. Es el anuncio que decidió tomar el castigo que nosotros merecemos para darnos la bendición que Jesucristo merece de parte de Dios por su obediencia. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos justicia de Dios en él. Cristo no conoció pecado, Cristo nunca pecó. Pero esto no quiere decir que Cristo no conoce el pecado o no podía identificar al pecador, porque delante de Él todas las cosas están abiertas y desnudas delante de su presencia, porque Él es Dios que conoce las intenciones de nuestro corazón. Comparándonos con Él, nosotras cometemos pecado todos los días. A ese que no conoció pecado, Dios lo trató como si fuese culpable de haber cometido todos los pecados de aquellos hombres y mujeres que vino a salvar. Cristo mismo le pidió al Padre que lo tratase como la peor escoria de este mundo, como si toda su vida hubiera pecado, como si fuese un asesino, un odiador del Padre, detractor de la ley. Simplemente Cristo tomó mi expediente de pecadora, tomó tu expediente de pecadora para hacernos por medio de su justicia justas delante del Padre. Cargó con el peso del pecado. Ahora el Padre no nos ve por medio del expediente impecable de Cristo. Nos trata como Cristo merece ser tratado. Esta no es una noticia más, es una noticia extraordinaria, que el Dios justo que castiga el pecado ya no tiene más enemistad con nosotras. De ser enemigas de Dios, por la gracia de Cristo, pasamos a ser amadas por el Padre por la eternidad. Pero déjame decirte que este beneficio de su gracia inmerecida es solo para el que cree en el Evangelio, para aquellos que de abrazar el pecado se arrepintieron y acudieron al llamado del Evangelio. Es para el que cree, porque el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Ven a Cristo, abrázate a Él, responde al llamado, porque en ningún otro hay salvación. Solo en Cristo, solo en Cristo, solo en Cristo.